Hemos planteado varios temas en la apertura. Me preocupa un poquito que ustedes puedan analizar lo que dijo el jefe de gabinete hoy, ¿no? Primero dice que no se van en diciembre, es decir, que está confiado que el presidente reelige, hasta hoy es el candidato, y después habla de la pobreza diciendo que estamos igual que en 2015, así que los escucho. No, lo que dice, lo que se denota en la intervención Peña es una gran aspiración de deseo. Sí, es decir, quiere imponer, dice, vamos por el camino para combatir la inflación, y obviamente la inflación está ligada al tema de la pobreza en la Argentina directamente, y también insiste con el tema de la pobreza cero. Son cosas que a esta altura no le cree nadie, porque no es que no le crea a los diputados, no le cree el pueblo argentino, y insiste con que ellos van a continuar en diciembre. Todas cosas que ellos quisieran, pero que en realidad el dato objetivo es que la mayoría de la población no quiere más este modelo económico. Aparte, además de eso, lo otro vergonzoso es lo de Patricia Bullrich. Yo creo que todos los que estaban ahí, si le siguen el consejo y van a cruzar el río, van a terminar todos ahogados. Porque no hay perspectiva en este cementerio de pymes, en esta cantidad de despidos y en esta política económica, de que haya una recuperación, ni que se baje la inflación, ni que se recupere la economía con este modelo económico y con este gobierno. Roberto. Sí, hoy tuve la posibilidad de pasar un rato por el Congreso, de verlo a Peña, ya que estaba en Buenos Aires. La verdad que tiene la cara de mármol, ¿no? La cara de piedra, y tiene un buzo antiflama, porque la verdad es que lo que él plantea no tiene nada que ver con la realidad. Mirá lo que pasó hoy en la ciudad de Rosario, lo vi los videos porque estaba acá en Buenos Aires. Fue Frigerio a acompañar a los candidatos de Cambiemos en Rosario, en la provincia, y se tuvieron que ir porque los vecinos los empezaron a increpar, los empezaron a insultar. Esa es la situación en la ciudad de Rosario, es decir, los candidatos de Cambiemos no pueden caminar los barrios porque la gente le está diciendo en la cara que tienen hambre. Entonces, digo, habla de parece Peña en el país de las maravillas, ¿no? Digo, y la situación en la Argentina claramente va cada vez peor. Cada vez se consume menos, cada vez la plaza alcanza menos. Nosotros recorremos los barrios, bueno, con Leandro recorremos también la provincia y vemos que las necesidades son enormes, que el desempleo es cada vez mayor. Rosario, y lo digo con todo dolor, es la capital nacional del desempleo. Digo, esto es una situación que hay que revertir. Creo que es fundamental, hoy lo veía en el Congreso, que las fuerzas de la oposición se puedan unir, que puedan sesionar y que puedan, en definitiva, tratar los temas para ir modificando esta situación, porque a diciembre de esta forma no llegamos. A ver, Lucía, ahí estaba diciendo Roberto que les cuesta caminar, no solamente en Rosario, por lo que vos nos contás. Sí, Rosario, y para agregar sobre este tema, ¿por qué estaba Frigerio allá? Bueno, Frigerio participa mucho en la campaña de las provincias, pero se lo está viendo a Larreta comenzar a moverse, se la ve a Vidal tomar un protagonismo mucho mayor, cada vez más, porque lo que se dice en el gobierno es que a Macri no lo pueden llevar, porque el presidente no está seguro en ningún lado, porque a cualquier lugar en el que va es atacado verbalmente y pasa todos los filtros de seguridad tradicionales que tenían en el gobierno, cosas que antes no pasaban porque lo sacaban rápido. Bueno, ahora está pasando, ya contamos varias veces, varios sustos que tuvo el gobierno, que no hay zonas seguras para Mauricio Macri, y por eso muchos ministros están tomando un rol mucho más activo en la campaña. Intendente, ¿cómo se está viviendo esto en San Martín, digo, teniendo en cuenta que ustedes son los primeros que reciben lo que la gente está demandando? Cada semana que pasa, Rosario, estamos peor. No hay dudas de que este gobierno, el macrismo, va a dejar la Argentina después de 4 años con más pobreza, con más desocupación, con menos actividad industrial. Ya no hay sector que se salva. Hasta hace un par de años había algunos sectores que les iba mal y algunos que la peleaban. Hoy ya no hay ni tamaño ni sector. Me parece que no se salva a nadie. Y tiene que ver con las políticas que aplicó este gobierno durante estos 3 años, estos 4 años. Y la verdad que como Pero la ministra habla de errores no forzados, los admite, pero es como le pasa a cualquier deportista, dijo. No, ellos fueron muy claros cuando pensaron el país, cuando declararon y dijeron lo que querían hacer y cuando tomaron las decisiones. Y la claridad tiene que ver con llevar un modelo que siempre en la historia de nuestro país fracasó. Estamos frente a la crisis industrial más importante en la historia de nuestro país. La capacidad instalada en San Martín del sector textil es del 42%. ¿Eso qué quiere decir?
máquinas que no se prenden, empresarios que hacen mejor negocio teniendo las máquinas apagadas que las máquinas prendidas, suspensión de turnos, suspensión de horas extras. Claramente un modelo que ha priorizado la renta financiera por sobre la renta productiva y salió mal, salió mal. El experimento de Cambiemos Rosario salió mal. El problema es que detrás de ese resultado, detrás de esa planilla de Excel, tenemos familias, tenemos desocupación, tenemos pobreza y tenemos un gobierno que no necesita 4 años más porque no sabe, no quiere y no puede resolver ninguno de los problemas que tiene el país, que tienen los argentinos. Desde la oposición sí tenemos la responsabilidad de explicarle a todos los argentinos que no es necesario seguir así. Las empresas pymes, el empresario pyme tiene su expectativa, tiene las puertas abiertas, sus persianas levantadas, en expectativa a que el 10 de diciembre las cosas empiecen a cambiar. Y nosotros tenemos que poder consolidar y garantizar que esa ilusión se transforme en resultados concretos. Agustín, vamos con esos datos que prometiste. Sí, te voy a mostrar, Rosario, algunos datos de lo que estaba comentando recién Gabriel en el distrito de San Martín, pero en los datos a nivel agregado. Hoy se conoció de parte del INDEC la utilización de la capacidad instalada en la industria, como te decía hace un rato, el febrero más bajo desde aquella gran crisis del año 2002. El dato exacto es 58,5%. ¿Qué quiere decir esto? Que casi la mitad, menos del 60% de toda la capacidad que tiene la industria en Argentina para producir está operando, el resto está ocioso. Y ahí tenemos algunos sectores en particular de los que están por debajo del promedio. Y vos tenés, por ejemplo, productos alimenticios, ¿sí? Alimenticios y bebidas, 57,6%, o sea, casi la mitad de la industria de alimentos en Argentina está ociosa y no opera porque no se venden alimentos en la Argentina. Edición e impresión, un sector importante, 52%, caucho y plástico, 50%. Textiles, recién Gabriel Catopodis nos hablaba de la realidad de San Martín, donde hay mucha presencia de industria textil, operan al 43% de su capacidad, y un sector muy generador de empleo, muy dinamizador de la economía, como el automotriz o la industria metalmecánica, a apenas el 42% de su capacidad. Esta es una situación dramática, de crisis muy fuerte en la industria. Todo el contexto macroeconómico, las altas tasas de interés, dan cuenta de que esto va a seguir. Ahora un poco la pregunta para disparar y para todos los invitados es ¿cómo se sale de esto? ¿Qué se hace desde la provincia de Buenos Aires, desde este año en lo electoral? ¿Qué se propone para revertir lo antes posible esta situación dramática que nos afecta a todos los argentinos? Pero yo estoy de acuerdo, Agustín, lo equivocado, lo que es inviable no es el sector textil, no es el empresario pyme que mañana va a levantar la persiana. Lo que son equivocadas son las políticas que se están aplicando. La verdad que el sector industrial en la Argentina es muy competitivo. Ahora, el empresario pyme no decidió la tasa del 70% o el tarifazo del 2.500%. Entonces, lo que hay que cambiar son esas condiciones y poder poner en marcha una agenda de producción, de políticas productivas que ponga a la industria y a las pymes en un lugar importante de las decisiones. ¿Santa Fe? Pasa lo mismo. Yo creo que Gabriel ha sido demasiado benévolo. Acá no hay errores no forzados. Acá hay un plan sistemático que tiene claramente sectores de la producción, el trabajo y la industria como perdedores de un modelo económico que vino a hacer de la patria financiera y de los amigos del presidente un montón de negocios, y cuando el país estalle van a irse afuera, como lo han hecho históricamente, si el pueblo se va a quedar sufriendo adentro. ¿Cuál es la receta que nosotros humildemente ofrecemos? La provincia de Santa Fe ha constituido un frente político con 14 fuerzas, de las que Roberto Zuckerman es el intendente en Rosario o el candidato. Nosotros estamos acompañando a Omar Perotti como candidatos a diputados provinciales, donde hemos logrado armonizar y converger desde el Frente Renovador al Partido Comunista y con rama troncal en el Partido Justicialista. Ahí lograron unidad. Lo que logramos es hacer una plataforma de 17 puntos, un conjunto de programas que le ofrecemos a los santafesinos para que nos elijan, porque entendemos que la política económica del gobierno no va a cambiar. Entonces lo que hay que hacer es cambiar al gobierno. Para eso hay que tener amplitud opositora, conciencia histórica de lo que la Argentina está viviendo y empezar a revertir esta situación desde las provincias, como en este caso Santa Fe, ¿no? Micheli, ¿se viene un paro o no se viene un paro? Porque, algunos dicen que los hombres de la CGT son más moderados en eso, se viene plata de las obras sociales. Muy prolijos. ¿Cómo? Son tan prolijos que desechan tanto el derecho a huelga que va a quedar en desuso, si seguimos así.
Nosotros, No, porque a mí me llama la atención que Roberto Fernández, por ejemplo, haga una medida de fuerza El 1 de mayo. ¿Me explica eso usted? Porque yo no lo entendí. No, la verdad. Hay un paro el 1 de mayo de colectivos, por si no te enteraste. No se me ocurre, que me parece que es una falta de respeto. Primero, en el contexto donde estamos por decidir mañana, en un plenario conjunto, las dos CTA, un plenario delegado conjunto, vamos a resolver una medida de acción para fin de mes, un paro nacional, y seguramente simultáneamente... ¿Qué van a definir? ¿La fecha? ¿O van a definir la fecha del paro? Sí. Fin de mes. Mañana mismo. Vamos a poner la fecha y simultáneamente, entre las 13 y las 16, que van a funcionar ambos plenarios, de las dos CTA y el del resto del sindicalismo combativo, que encabeza Moyano, Piñanelli, Sí. la Corriente Federal de Palazzo, todo, que lo van a hacer en ESMATA, también van a ponerle fecha al paro, que la CAT plantea un paro el 1 de mayo, que en todo caso el 1 de mayo es una fecha para conmemorar a los mártires No que lograron laborable, además. beneficios y derechos para los trabajadores, y que en todo caso, si no hay actos y la gente quiere juntarse porque es un día feriado, porque es el Día del Trabajador, no puede tomar ni el colectivo porque le van a hacer un paro. Ahora, ¿A quién le hacen el paro? ¿A los trabajadores o a los empresarios? Entonces, me parece que el tema es que también, para que esto esté ocurriendo hoy en la Argentina, para que este gobierno haga estas barbaridades de que cierren 28 pymes por día, echen cantidad de trabajadores, haya los chicos que no llegan a tener los nutrientes necesarios en un país donde sobra la comida, tiene que haber complicidad. Y hay complicidad de quienes miran para el costado frente a esta situación y van a la cena de CIPEC y están muy... A ver, Néstor. Sí, consultarlo, porque hace apenas unos días un dirigente de la CGT dijo aquí que para convocar un paro había que estar seguro que ese paro fuera contundente y que no había esa certeza de que el paro fuera contundente. Bueno, yo creo que es lo que está ocurriendo a lo largo y el ancho del país con todos los conflictos que hay. En Chaco está la docencia movilizada masivamente, planteando mejoras salariales. La marcha del otro día fue multitudinaria, bajo la lluvia. Lo que dice... Pero dispersa, digo, porque no estuvieron todos juntos. Unos en una esquina, otros en otra. Sí, uno no se iba a la dispersa, Plaza de pero Mayo, no vamos a la Plaza de Mayo. miles de personas, y nunca que yo tenga memoria, hubo tantos motivos en un gobierno democrático, entre comillas, para un paro nacional como hay ahora. Roberto. No, yo creo que claramente Pablo es un gran dirigente gremial. Yo llamo a la atención a los dirigentes gremiales y a todos. Voy a utilizar una vieja frase, ¿no? Esto es con los dirigentes a la cabeza o la cabeza de los dirigentes. El pueblo es un pueblo demasiado pacífico que está soportando pasivamente una situación agobiante, una situación extrema. Entonces, hay que poner las barbas en remojo, hay que tener los pantalones largos, y a la dirigencia gremial, sobre todo a nivel nacional, le pedimos unidad en la lucha, unidad en el reclamo, porque esto, si no, va a explotar. Y también lo digo... ¿Qué quiere decir? Cuando uno dice va a explotar, ¿qué quiere decir? Es una situación insostenible. Nosotros recorremos los barrios más humildes de la ciudad de Rosario y no dan abasto con los merenderos, estiran la leche con agua. Es decir, cierran panaderías, lo veíamos recién, el rubro alimenticio, es decir, la gente no tiene plata para comer. Están vendiendo, les digo esto, están vendiendo en Avellaneda, por ejemplo, las facturas de ayer. Ponen facturas de ayer y las cobran 50 pesos. Yo lo que te digo, a cada uno le aprieta el cinturón en un lugar distinto. Hay gente que sacó créditos para cambiar el auto, está devolviendo el auto a la concesionaria porque no puede pagar el crédito, la nafta, el seguro, la patente, el service. A cada uno le aprieta en un lugar distinto. Otros tuvieron que sacar sus hijos de la escuela privada para llevarlo a la pública. Está claro, y otra gente no tiene para comer. Y también hago un llamado a los gobernadores, ¿no? Que muchas veces terminan apretando a sus legisladores para que no vayan a sesionar, para que terminen siendo cómplices de las políticas nacionales. Hay que plantarse al gobierno nacional. Intendente, en los comedores hay leche con agua, así como se vende, que uno va al supermercado y como no consigue la leche que está en los precios cuidados, lo que hay es algo desde el marketing muy parecido, es un producto en base a leche, pero no es leche. ¿Esto pasa en los comedores? Sí, el deterioro se ve en los comedores, se ve en las casas de los hogares más pobres, se ve yendo la gente al hospital público porque perdió la obra social. ¿Pero puede explotar, como dice Roberto, si esto realmente...? Hay una clase política, hay intendentes del peronismo en la provincia de Buenos Aires y seguramente en todo el país que estamos al frente de nuestras ciudades garantizando que no explote nada,
que este gobierno se vaya el 10 de diciembre. Le vamos a ganar con elecciones democráticas como ellos nos ganaron en su momento. Y lo Pero vamos a Peña hacer... dice que no se van en diciembre. Yo creo que ya no está en manos de Cambiemos el futuro electoral de esta Argentina. Me parece que en la medida que la oposición concite una propuesta superadora, ya está la pelota de nuestro lado. Digo, los que somos opositores de este gobierno tenemos que tener la grandeza de construir realmente una propuesta superadora. Pero ya no depende del gobierno de Cambiemos. En ninguna provincia de la Argentina este gobierno tiene más de 25 o 30% de aceptación. Hay un 70-75% de la sociedad argentina que quiere Pero un modelo de Leandro, país no distinto. es el paper, como llaman en el gobierno, que nosotros adelantamos aquí, Lucía, porque no es el cálculo que está haciendo el No es el gobierno. cálculo que es el gobierno. Y además, Gabriel, te quería preguntar, porque en el gobierno dicen que, bueno, que en muchos municipios del conurbano no les va a ir bien, pero ellos anotan a San Martín como uno de los municipios en los que van a ganar, que López Medrano va a ganar San Martín, o es uno de los municipios que Cambiemos va a sumar. ¿Por qué te parece que sea esa situación o qué números manejás vos de allá? No, en San Martín, si sigue Macri 4 años, van a seguir cerrando pymes, van a seguir cerrando comercios, se va a seguir deteriorando el tejido productivo que después, como fue en el 2001 y en los 90, nos cuesta 10 años recuperarlo. No hay una sola marca de gestión en San Martín, no tiene una sola obra pública importante. Entonces, ¿es Se han culpa de la ido... oposición, digamos, de ustedes, del oficialismo allá, que no están organizados para la próxima elección? Porque ellos dicen que en San Martín miden muy bien. No, se va a ganar a nivel nacional, se va a ganar en la provincia de Buenos Aires, se va a ganar en San Martín el peronismo y vamos a ganar en buena parte de los municipios de la provincia de Buenos Aires porque la situación es absolutamente inviable y además en San Martín porque tenemos otro modelo de gestión. Nosotros hemos dado el 42% de aumento salarial a los trabajadores porque creemos que los salarios le tienen que ganar a la inflación. Pero además le hemos rebajado a más de 3.000 pymes un 40% los impuestos y hay 10.000 abuelos que no pagan el impuesto durante todo el año y tenemos obra pública financiada por el municipio y lo hacemos todo el año y estamos muy confiados en lo que estamos haciendo. Acá lo importante es que el peronismo y la oposición estemos en condiciones de ofrecerle una alternativa, una propuesta. El esfuerzo que pide Marcos Peña a los gritos a las sociedades para defender el negocio de 5 amigos del presidente. Nosotros, el esfuerzo que están poniendo los industriales con las persianas todavía levantadas, los comerciantes, los trabajadores, todos los que fuimos a la marcha del Congreso, ese esfuerzo lo vamos a poner no para sostener este experimento fallido de Cambiemos, sino para generar una propuesta que sea realmente la alternativa, que sea el 180% diferente a lo que está haciendo este gobierno. Si este gobierno apuesta a una renta financiera, nosotros vamos a apostar a una renta productiva. Si este gobierno piensa en un Estado para importar, destruyendo el empleo argentino, nosotros tenemos que construir un modelo para exportar y para poder ponerle valor agregado a nuestra producción. Leandro, el paper que maneja Marcos Peña dice que la oposición, siempre la pone en la figura de Cristina Fernández de Kirchner, tiene entre 20 y 25 puntos, que ellos con 7 puntos más ya están en la segunda vuelta y con 12 ganan en la primera. O sea, el gobierno está confiado en que esto, de aquí a octubre, lo va a poder conseguir. Porque ellos son coherentes y dicen la verdad. Yo creo particularmente 3 o 4 cosas. En primer lugar, me parece que el gobierno hace cálculos sobre un paper, pero evita hablar de la realidad. Lo segundo, el problema de la oposición no es Cristina Fernández de Kirchner, el problema de la oposición es Macri. El factor de acumulación o de dispersión de la política argentina para la oposición no es un dirigente de la oposición. Fundamentalmente menos la dirigente más importante. El problema de la dispersión o la acumulación opositora es Macri. Y en tercer lugar, la Pero realidad... para todos el límite es Macri. Labaña, por ejemplo, lo dijo ayer aquí, él no quiere ir a unos Pero es que no es un pasos. problema de los dirigentes, el problema es de la gente, digamos. Uno se convierte en dirigente en la medida que uno logra expresar voluntades populares. No, lo que quiero decirte es que si se divide la oposición, esto es el juego que se le puede hacer al oficialismo. Pero es que para evitar la dispersión opositora lo que hay que hacer es tener grandeza, generosidad y vuelvo a repetir en algo que los argentinos tenemos que acostumbrarnos a discutir. Programas de gobierno, cosas concretas que los argentinos vean que vamos a hacer. No vamos a ganar solo por el espanto macrista. Tenemos que converger en un nuevo proceso que permita generar afecto y propuestas concretas también. Pablo, ¿hay grandeza y generosidad en la Argentina? Yo creo que es verdad, hay que construir un gran frente donde algunos no van a estar. No sé si Labaña va a estar. Si Labaña va a ir a las PASO y va a... No bailan, bueno, dice que no quiere ir a las entonces, PASO. la verdad que es una forma de ser funcional, en definitiva, a la política que divide en el campo popular. Me parece que ese no es el camino es juntar fuerza y bueno, que sea
candidato o candidata quien mejor posicionado esté y quien le pueda ganar a Macri, porque sería una tragedia que Macri gobierne 4 años más nuestro país. Yo digo, creo que no tiene ninguna posibilidad de ganar, pero también puede ocurrir que cometamos errores, que no entendamos que no hay que abandonar la calle, que hay que construir unidad, y hay que construir unidad con tolerancia, con diversidad, no pensar solamente que la unidad es unidad ciudadana y el peronismo. También hay otros sectores progresistas del campo popular que hay que convocar a eso. Yo tomo el ejemplo, fundamentalmente hay que decir que no es cierto que después del 10 de diciembre del año que viene, de este año, cuando asuma el nuevo gobierno, va a tener que hacer el verdadero ajuste. Porque eso espanta a la gente. La gente cree, ¿para qué voy a cambiar de gobierno si están diciendo que la herencia que nos deja este es tan terrible que va a haber más desocupación, más hambre, más exclusión? Entonces hay que garantizar a los jubilados hay que tomar que se le va a restituir la movilidad jubilatoria. Hay que garantizarle a los trabajadores que se va a rediscutir el mínimo imponible. Déjame terminar porque estamos diciendo lo mismo. Por eso digo. Que se va a discutir el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Mientras tanto se discuta definitivamente hacerlo desaparecer sobre los salarios. Hay que decirle a la gente que hay que ayudarla a la condonación de las deudas que tiene, porque debe la factura de luz, la factura de gas, porque está enterrada hasta acá con deudas de préstamos personales, de la tarjeta de crédito usurera. ¿Qué candidato le dice eso? Ojo con ese tema, porque si no planteamos estas cosas, la gente no tiene esperanza. No es solo una persona. Fíjate las distintas actitudes, ¿no? La Baña dice, soy yo, si no todos me siguen a mí, yo no voy. Eso la verdad que no construye nada. Me parece, la actitud de Cristina, bajó a candidato de Unidad Ciudadana en Entre Ríos, en Santa Fe, en Córdoba, está planteando generar condiciones de unidad. Condiciones de unidad que nosotros en Santa Fe, junto con Leandro, con Omar Perotti, estamos generando. Es decir, lo dijo Leandro, somos 14 partidos, es decir, somos un gran frente donde hay muchas personas que vienen de distintos orígenes, con distinta trayectoria, pero que también tenemos en claro que hay gobiernos cómplices del gobierno nacional, como es el socialismo en la provincia y en la ciudad, que aplicaron tarifazos y aplicaron ajustes y aplicaron políticas o se callaron la boca cuando nosotros dijimos lo que iba a hacer Macri y que ellos que dijeron que éramos lo mismo. Agustín. Sí, recién escuchaba que hablaban de programas de gobierno, la necesidad de programas de gobierno. Hoy este gobierno tiene una discusión interna cada vez más visible porque la economía es un desastre, se le vienen las elecciones encima, no saben qué hacer y empiezan a tirar cosas como congelamiento de precios, ahora 12. Ustedes desde la oposición, ¿creen que sí es por ahí que Argentina necesita esas políticas, controles, congelamiento de precios, salir por ahí como parte de un programa? Agustín, son instrumentos. Acá lo importante es cambiar la orientación política de la agenda económica, poner en marcha una agenda de desarrollo. No hay dudas de que hay que pensar seriamente qué hacer con la canasta básica de alimentos para que no siga golpeando todos los días el poder de compra, el salario de los trabajadores. Pero el punto me parece que es cómo desde la oposición podemos ofrecer algo más interesante que la unidad. La gente lo que nos está pidiendo es que no cierren las pymes, lo que nos están pidiendo es que podamos ofrecer una agenda de desarrollo donde la industria nacional vuelva a tener un lugar importante. ¿Y se va a poder hacer eso? Sí, claramente, porque hay una decisión de todos los sectores de la oposición de conformar una propuesta que recupere lo mejor que hicimos, pero que fundamentalmente pueda generar cómo sigue la Argentina, cómo seguimos construyendo un país, cómo ponemos de vuelta al país en un sendero de desarrollo a partir del 10 de diciembre. Nosotros necesitamos generar un programa. Este es un gobierno que tiene un plan de negocio, no un Pero programa todavía no está el programa. Sí, yo creo que hay cosas concretas que estamos hablando desde hace 3 años. Congelamiento de tarifas. En la provincia de Santa Fe aumentaron 600% que gobierna Macri, los salarios 109%. Hay que derogar la reforma jubilatoria, hay que ponerle de vuelta a los jubilados un mango en el bolsillo, porque el jubilado no se la lleva a Panamá. El jubilado la vuelve a invertir en el kiosco de la esquina, el kiosco de la esquina le compra el distribuidor y esta es la fábrica. Hay que volver a restablecer paritarias libres. Hay que volver a inyectar dinero en el mercado interno. Perdóname, Rosario, y hay un tema que me parece central. Sí. Hay que hacer un proceso de alianza estratégica con los trabajadores y con los sectores industriales. Hay que tener un Consejo Económico y Social que funcione en serio,
Que le digamos a los empresarios argentinos que este es un lugar en donde tienen que invertir y los trabajadores son aliados estratégicos, no adversarios circunstanciales ni enemigos. No, porque lo que quiere el gobierno, al menos una de las reformas, es la reforma laboral. Es más, el Fondo Monetario Internacional dice que en realidad este tema inflacionario se debe a los salarios que tiene la Argentina. No funcionó en ningún lado del mundo. A ver. La reforma laboral la hacen de hecho, sin ninguna ley. La hacen cuando la gente se queda sin trabajo. Digo, con porque las el fondo suspensiones. pidió más ajuste, decepcionado por la inflación pidió más ajuste. Pero digo, la reforma laboral se está haciendo y la flexibilización se hace, de hecho, todos los días, cuando los trabajadores ganan menos, cuando no le alcanza la plata, cuando le dicen, mira lo que te va a pasar si no aceptás estas condiciones, tenés las suspensiones, tenés los despidos, no tenés más horas extras. Digo, la precarización laboral funciona de hecho en la Argentina. Imagínate si encima modifican la legislación. No, la reforma laboral es un paso más todavía hacia mayor explotación y más flexibilización. El tema es que, bueno, obviamente, en un contexto donde te tiran despidos todos los días, te tiran cierre de fábrica, terminar negociando cómo garantizar el puesto de trabajo y perder de vista las condiciones laborales y salariales. Bueno, eso es lo que nosotros queremos revertir. Por eso decimos, la reforma laboral no va a pasar y hay que tener un programa, como explicaba recién el compañero, que Rosario, contenga la industria nacional. Discutir y decidir de qué lado ponemos al Estado y a la política. Si la ponemos al servicio de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque no perdieron todos, ¿eh? Pero que ya está puesta al por eso, al servicio. o ponemos al Estado Ahora, y a la política. ¿pero qué se hace con el fondo, Gabriel? ¿Qué se hace con el fondo? El próximo gobierno, ¿qué hace con el Fondo Monetario Internacional? Hay que renegociar claramente la deuda, hay que poner los intereses de la nación por encima de ese acuerdo que absolutamente viene empobreciendo. Siempre que se acordó con el fondo, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional siempre fueron pensados para empobrecer a la Argentina, nunca para generar empleo y reactivar la economía. Entonces, el punto acá es cómo ponemos a la política y al Estado al servicio de un proyecto nacional. Y la oposición tiene que tener la capacidad de poder representar las expectativas de un laburante en el Gran Rosario, de un productor en el norte y también de un comerciante en Buenos Aires. Es decir, tenemos que poder generar una propuesta que sea realmente amplia, diversa, representativa y que sea federal. Lucía. Sí, Pablo, cuando hablas de la reforma laboral y también se habla de la unidad de la oposición, ¿a vos te parece que, más allá de no hablar de nombres de quién va a ser el candidato, que todo el espacio opositor, es decir, Labaña, Urtubey, el propio Massa, piensan lo mismo respecto a esto? Porque hay algunos dirigentes que dicen que se va a venir, por ejemplo, con Labaña, una reforma laboral que se va a flexibilizar a los trabajadores. ¿Vos en qué candidato crees que podés confiar en ese sentido para que no suceda? No, yo creo que la unidad del peronismo con Unidad Ciudadana, Cristina, no va a llevar adelante una reforma laboral. Creo que, además de ser la candidata que más mide, que la que en mejores condiciones está para ganarle a Macri, tiene, por lo menos de lo que yo he hablado con el equipo de ella, con gente cercana, tienen una propuesta relacionada con estas cosas que planteamos. El tema de lo jubilatorio, el tema de la reforma laboral que no va a pasar, el tema de rediscutir, es decir, yo he hablado con Axel Kicillof, por ejemplo, de rediscutir el tema del impuesto al salario, que es una aberración. Y que en la época que ellos gobernaban tuvimos choques por ese tema. Y que ahora están dispuestos a discutir estas cosas. Estamos con Moyano, con Pablo Moyano, con otros dirigentes discutiendo con ellos y con... ¿Y en Massa confían de la misma manera? No. Massa de hecho no ha planteado claramente oposición a la reforma laboral y a estas cuestiones. Y últimamente se ha parecido en muchos casos ha seguido las políticas del gobierno nacional. Entonces, bueno, eso, la verdad, ahora está crítico, ¿no? Ahora está crítico, digamos. Ahora está crítico y ojalá que eso ayude. Ahora Labaña ha avanzado en plantear el tema de la reforma laboral, la renegociación con el Fondo Monetario. Son cosas que a nosotros nos preocupan. No, yo quiero llamar a reflexión al pueblo argentino porque el macrismo ha hecho un negocio de esta llamada grieta, ¿no? Digo, acá están los que estamos de acuerdo con las políticas en favor del pueblo y de la soberanía y los que están en contra. Digo, entonces, esto pasó en la historia argentina. Digo, cada vez que le echan la culpa al peronismo en los 70 años, Perón en el 43, cuando crea la Secretaría de Trabajo y Previsión y asume en ese lugar para modificar las condiciones de explotación de los trabajadores, no está generando él la grieta. Él está revirtiendo una situación histórica de explotación de una situación que generaron una oligarquía que explotaba a los trabajadores. Quiero decir, esto es la esencia de nuestro país
y mucha población se confunde y habla de que nosotros somos los culpables de una determinada grieta. Nosotros somos los que llevamos adelante políticas en favor del pueblo y Macri es uno de los ejemplos de que lleva políticas en contra del pueblo. A ver, Néstor. Sí, no, los escucho hablar de la propuesta de unidad, de los proyectos políticos. ¿No creen que hay un sector de la sociedad que también está esperando una autocrítica respecto de lo hecho como para volver a confiar y volver a votar en ese proyecto? Yo particularmente creo que nosotros tenemos que hacer una autocrítica permanentemente. Pero la autocrítica tiene sentido en tanto y en cuanto vos reconfigurás un radar de situaciones y terminás definiendo cosas en las que antes te equivocaste, las definís favorablemente. Digo, tener una actitud, por ejemplo, desde Unidad Ciudadana, que es el espacio que nosotros integramos, de amplitud opositora, una actitud de reivindicar los acuerdos políticos en términos de beneficio para el pueblo, es una autocrítica que en algún momento hablamos mucho entre nosotros y poco con otros. Claro, pero planteada en esos términos, la autocrítica parece ser en qué se equivocaron y fuimos demasiado humildes. Parece una autocrítica un poco pobre. No, fuimos al contrario, fuimos demasiado cerrados. No, fuimos demasiado cerrados y posiblemente pensamos mucho más en reivindicar a los que pensaban exactamente como nosotros, en vez de atraer a los que no tenían coincidencia en el 100% de las cosas. Te lo planteo concretamente. Hubo un sector muy importante de la sociedad que no votó la continuidad del proyecto político porque le cayeron mal determinadas cosas. Algunas de ellas se pueden considerar hasta pueriles, ¿no? En la cadena nacional. ¿No es necesario que sobre esas cuestiones puntuales haya un mea culpa de decir en esto nos equivocamos? Claro, pero está claro que vamos a hacer el resultado también de nuestros errores, vamos a construir una propuesta electoral que va a ser de alguna manera el resultado de lo que pasó en el 2015, de lo que pasó en el 2017, de errores que cometimos y por lo que mucha gente no nos votó, pero también está claro que estamos en condiciones de poder ofrecerle a la Argentina otro camino que el que está planteando este gobierno, que es un desastre. Gobernaron muy mal la Argentina durante estos 4 años, empobrecieron a todos y no tienen ninguna idea nueva de cómo sacar el país adelante. A ver, le quiero preguntar. Le dijeron a los argentinos que iban a sacar el impuesto a la ganancia. Le dijeron a los argentinos que iba a continuar el fútbol para todos. Le dijeron a los argentinos que iban a avanzar en la distribución de la riqueza. Le prometieron pobreza cero. Por esas cosas perdimos también. A ver, Néstor, digo, de las personas que están aquí, ¿no? Para hablar un poquito de la red paraestatal de espionaje. ¿Alguno está espiado? No, vos que tenés toda la lista de D'Alessio, los títulos. No los tengo en ninguno. No sé si no aparece en algún lugar Catopodis, en alguna escucha, pero la verdad es que no los tengo en ninguno como un objetivo de la red paraestatal. Bueno, suponemos que pero para la provincia de Santa Fe se ocupaban de los monos, ¿verdad? Sí, claro, concretamente. Y había una estrategia destinada a desprestigiar, bueno, fundamentalmente al gobierno de la provincia de Santa Fe, básicamente a partir de agitar el fantasma de lo que eran los monos. Yo lo quiero preguntarles a los 4, teniendo en cuenta todo esto que estamos sabiendo a raíz de la investigación de Ramos Padilla, ¿qué pasa con otras causas? Que tenemos un perito procesado por mentir, tenemos un D'Alessio que fue como testigo, tenemos un Fariña que le guionaron lo que fue a decirle a los jueces, y en base a todo eso hay gente presa en la Argentina. Y hay causas donde está procesada la expresidenta de la Nación. Entonces les pregunto, ¿todo eso se cae o se va a seguir manteniendo? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que estamos frente al escándalo institucional más grave, por lo menos del retorno democrático a la fecha. Pero no hay conmoción por esto. Me parece que no hay conmoción porque el dispositivo de silenciamiento mediático es muy fuerte todavía. Pero por debajo creo que cualquier argentino se siente profundamente inseguro en términos jurídicos, en términos personales. Creo que el Estado de Derecho está quebrado y me parece a mí que se ha destapado una olla en donde hay un profundo desprecio por las instituciones y por la República, y tantas veces se ha pregonado un montón de situaciones que están quebrantadas y soslayadas, y en este momento puntualmente me parece que la Argentina está al borde del quebranto del Estado de Derecho definitivamente. ¿Gabriel? No, me parece que sí decíamos que había ensañamiento, sí sabíamos que se apretaba a los jueces y a los fiscales, y ahora tenemos los datos que expresan, que ponen de relieve que hay un sistema de espionaje paraestatal con el poder político y con Macri de alguna manera como responsable de todo este sistema, que claramente han demostrado que van por todo, han demostrado que no van a detenerse violando el Estado de Derecho, corriendo fiscales, poniendo presos o de alguna manera disciplinando el testimonio de determinados arrepentidos. Me parece que tenemos al gobierno en su peor faceta. Michelle, incluso tenemos a Moyano denunciando al presidente de la Nación. Sí, claro. Es una barbaridad lo que han hecho.
Lo que pasa es que, bueno, ellos empezaron su gobierno haciendo tomando todas estas medidas económicas que sabían que iba a derivar en estos niveles de pobreza, en estos niveles, a costa de la pobreza del pueblo, se enriquecían ellos. ¿Y cómo lo tapaban? Que eran los paladines de la justicia y de perseguir a la corrupción kirchnerista y a los funcionarios anteriores. Eso lo hicieron durante los primeros 2 años, le dio algún resultado avalados por algunos multimedios que trabajaron directamente en ese sentido. La gente, lamentablemente, venía golpeada con la falta de autocrítica que acá se reclamaba del gobierno de Cristina, y eso se trabajó y le dio ese resultado. Pero bueno, era obvio que se le iba a caer la careta. Nosotros lo decíamos en el 2016, cuando hicimos la marcha federal, nos decían a las 12 CTA, pero no es muy pronto, juntamos más de 250.000 trabajadores en la Plaza de Mayo. No es muy pronto, en el 2016, una marcha federal ya contra Macri. No era contra Macri, era contra el modelo económico, contra la mentira que estaban construyendo, que iba a derivar en esta situación. Yo te lo digo, salgo de mi rol de político, de candidato, me pongo en el rol de profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Pública. Lo que estamos viviendo en la Argentina es inédito, es decir, recordemos justamente, para comparar, estábamos comparando políticas económicas, comparemos el nivel republicano que tuvimos en los gobiernos anteriores. No hubo ninguna persecución, hubo libertad de expresión, no hubo ni persecución mediática, ni persecución judicial, ni persecución política. Este gobierno claramente, digamos, tiene toda una operatoria de persecución judicial a las claras, digamos, ¿no? Cada juez que quiere independientemente, o cada fiscal que quiere investigar el poder, le quieren hacer juicio político, lo quieren separar de las causas. Acá lo hemos visto muchísimas veces. El poder mediático más importante de la Argentina todo el tiempo está generando noticias falsas sobre opositores. Digo, y ni hablar, quiero decir también, porque no lo estamos diciendo, la fuerza de seguridad. La fuerza de seguridad de Patricia Bullrich, que habla de los horarios no forzados, donde o te pega palos o te pega tiros. Gracias a todos por haber participado del programa. Quédate en Crónica, porque viene Roberto Di Sandro. Di Sandro la tiene posta con Gioja, lo vas a escuchar. Hay otra historia, sigue mañana. Mañana jueves a las 21 horas. Hay otra historia. Hasta mañana. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de... Buenas noches, José Luis Gioja. Buenas noches. Diputado, fue senador, fue gobernador. Y gran trato con los periodistas que vale la pena, ¿no es cierto? Vamos directamente, ¿te parece? Arrancá con la pregunta. ¿Arrancamos? Sí. ¿Me permite? Dale. Queremos saber quién es el candidato del peronismo para ser presidente de la nación. Y el mejor. A ver. El mejor. No, a ver, queremos saber. Contemos un poquito